A partir de vinos blancos especialmente seleccionados, se obtiene mediante la destilación el brandy, el más noble de los destilados, junto con una buena taza de café o un aromático puro de las Islas Canarias o de Cuba. El brandy ha sido, a lo largo de los siglos, el más noble compañero de las tertulias y de la sobremesa. Vamos hoy, en los próximos minutos, a adentrarnos en los misterios y en la magia de este ancestral producto. Parece que la destilación fue ya practicada en el antiguo Egipto y que los chinos obtenían aguardientes de arroz ya en el siglo IX a.C. Pero el precedente más directo de nuestros métodos de destilación lo encontramos en los textos árabes. Del árabe proceden muchas de las palabras que utilizamos en el léxico de la destilación, desde el vocablo alcohol hasta alquitara y alambique. Pero fue el gran humanista Arnau de Vilanova quien introdujo en Cataluña a comienzos del siglo XIV las técnicas árabes de la destilación. El brandy se define, pues, como destilado de vino envejecido en roble. Existen diferentes tipos de brandy que tienen personalidad muy distinta. Desde el seco y enérgico Armagnac hasta los finos y longevos coñacs. Desde los nobles y aromáticos brandis de Jerez hasta el inconfundible brandy Torres que, heredero de la milenaria tradición de Arnau de Vilanova, conserva un estilo ancestral y un espíritu elegante que le distingue. Los brandis se elaboran destilando vinos blancos con elevada acidez y moderado grado alcohólico. Los vinos que destinamos a la destilación proceden de nuestra variedad tradicional parallada o de las más apreciadas internacionalmente como la Ugni Blanc y, en menor escala, la Folle Blanche. Todas permiten elaborar vinos que no acusan fuertes aromas primarios o varietales, pero que desarrollan finos aromas secundarios que se producen durante su fermentación. En Bodegas Torres hemos llegado incluso a delimitar y seleccionar las zonas donde se obtienen los mejores vinos para la destilación, bajo las condiciones climáticas más apropiadas y en los suelos más idóneos. Estas variedades blancas se han aclimatado en los frescos y elevados viñedos del Penedès superior a unos 800 metros de altura. Las fechas de la vendimia se fijan, según cada variedad, con el propósito siempre de obtener vinos secos de baja graduación y acidez elevada. Los vinos para la destilación deben obtenerse con buenas prensas horizontales, ya que es importante que los mostos estén libres de sustancias oleosas y tánicas que serían inadecuadas para la calidad de los mejores aguardientes. Los mostos fermentan en depósitos de acero inoxidable a una temperatura de 16 a 17 grados centígrados. Una vez finalizada la fermentación, los vinos esperarán los primeros fríos invernales para ser destilados. Durante este tiempo permanecen en contacto con sus lías, que se componen de levaduras y sedimentos, enriqueciéndose en frutal intensidad aromática y aterciopelando su materia corpórea. La etapa más importante en la elaboración del brandy es ciertamente la destilación. Destilación que se inicia ya en tiempos medievales, cuando Arnau de Vilanova trajo aquella antigua técnica del mundo árabe al mundo cristiano. Y en 1928, cuando mi abuelo Juan inicia la producción de los brandis, emplea curiosamente aquellos mismos alambiques, que hoy en día, con los años, todavía seguimos utilizando con muy pocas modificaciones. El vino
es una bebida que contiene más de un 80% de agua y aproximadamente un 10% de alcohol. El secreto de la destilación del vino es, pues, separar el alcohol etílico del agua. El alcohol es más volátil, ya que se evapora al calentarlo a unos 78 grados centígrados, mientras que el agua lo hace a 100 grados centígrados. Se trata, pues, de recuperar la pequeña proporción de alcohol que hay en el vino, evaporándolo primero y condensándolo después. La personalidad distintiva de los Brandys Torres reside en la exclusiva utilización del antiguo alambique de cobre, empleando el método Charente de destilación doble. Las alquitaras de cobre, que hoy se utilizan para la doble destilación intermitente, difieren muy poco de los antiguos alambiques medievales y constan siempre de los mismos elementos: una caldera de cobre, donde se calienta el vino, un capitel y un conducto llamado cuello de cisne, que canalizan los vapores hacia el condensador provisto de un serpentín refrigerado, donde se licúa el destilado. El proceso consta de 2 etapas. Se introduce el vino en la caldera del alambique y comienza la ebullición. El alcohol se evapora, asciende por la tubería de cuello de cisne y se dirige hacia el serpentín, que se encuentra sumergido en un depósito de agua fría. Los vapores, cada vez más ricos en alcohol, se enfrían lentamente y se condensan. Este proceso dura de 8 a 9 horas y en él se separan 3 fracciones diferentes. Las cabezas, que son los primeros vapores que se condensan y que contienen impurezas, no son utilizadas para nuestros brandis. Las flemas, que se recogen aparte, presentan un aspecto turbio o lechoso y apenas alcanzan los 30 grados. Y finalmente, las colas, que corresponden a la última fracción y que solo alcanzan los 2 grados de alcohol. Después de eliminar la vinaza o el contenido que queda en la caldera, las flemas se someten a una segunda destilación más lenta que puede prolongarse durante 12 horas. En esta segunda operación es importante aprovechar las posibilidades de selección que ofrece la doble destilación, separando así las cabezas. Luego se obtiene un líquido incoloro que recibe el nombre de Holanda y que se recoge hasta el momento en el que el alcómetro marca 60-62 grados de alcohol. Seguidamente se separa otra fracción a la que llamamos segundas, que alcanzan los 28-30 grados. Y por último separamos las colas. Una vez obtenidas las holandas, se inicia el proceso de crianza en las barricas de roble. Allí, las notas afrutadas del brandy se irán complementando con las notas especiadas procedentes del roble, consiguiéndose con los años estos brandys únicos, de color ambarino y sutil, de aroma intenso y de paladar sedoso y tradicional. Los brandys Torres 5 y Torres 10 envejecen por el método ancestral de soleras, en el cual las holandas se introducen en la primera hilera de barricas y van corriendo las escalas de criaderas hasta alcanzar la última hilera, denominada solera, de donde se extrae el brandy para ser embotellado. Nuestros brandys de grandes reservas envejecen por el sistema estático, permaneciendo durante años en una misma barrica y beneficiándose del aporte de la madera de roble. La evaporación del brandy en la barrica contribuye a su pérdida de grado y a la finura de sus aromas. Cuando las holandas de 70 grados de alcohol acaban su añejamiento en madera,
Su graduación apenas superará los 40 grados. Las holandas irán extrayendo del roble su pigmento dorado, el sabor dulce de los taninos, las sustancias aromáticas, etc. Estos diversos componentes evolucionarán con los años, produciendo la sublime perspectiva aromática de los grandes brandis, perfumes exóticos de canela, vainilla y coco, tonalidades aromáticas de la madera, matices dulces que recuerdan el aroma de las ciruelas pasas o de los vinos rancios. Cuentan que el abuelo Juan disfrutaba con un excelente puro que humedecía en su copa de brandy para su mayor deleite. El brandy, a través de los siglos, se ha ido adaptando a todas las tendencias gastronómicas. Les propongo ahora, y para finalizar, algunos ejemplos para la degustación del más noble de los destilados, el brandy. Nuestros antepasados degustaban el brandy solemnemente en el salón de los fumadores. Hoy en día, el brandy es compartido por hombres y mujeres de una forma más cordial. Incluso en algunas ocasiones se enfría con unos cubitos de hielo o se mezcla, al estilo más informal, con bebidas de trago largo. Algunas personas prefieren la pequeña copa, que permite apreciar mejor los aromas y beber solo una cierta cantidad de brandy, acompañando el café. Otra de las novedades es el Coffee 10, una deliciosa forma de beber el café, aromatizado con un añejo brandy Torres 10, quemado previamente para rebajarle el grado alcohólico y al que se le añade azúcar y nata por encima. El brandy es también un noble ingrediente de la más refinada cocina, muy adecuado para aromatizar las cremas y sopas. Insustituible para los platos flambeados, permite lo mismo dorar una langosta que los mariscos y pescados. Se une maravillosamente a todas las salsas elaboradas a base de frutos secos y ciruelas pasas. Las carnes realzan su sabor cuando se acompañan con cualquier salsa al brandy. Y no debéis olvidarlo en los postres, con tartas, ciertas frutas como los plátanos al chocolate, con helados o con nuestros delicados marrons al brandy. Herencia de una tradición centenaria y fruto de una meticulosa elaboración, el brandy acompaña deliciosamente a la gastronomía y a los civilizados ritos de la sobremesa. En las reuniones familiares, en las celebraciones festivas, en las tertulias. Pequeños placeres que tienen un bello historial en la crónica de la convivencia pacífica entre los hombres.